Buenas noches con todos. ¿Te me logra escuchar? Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Ya. Gracias, gracias. Eh, bueno, si en un momento no se me logra escuchar, me advierten ello, por favor. Voy a empezar con la clase el día de hoy. Bueno, ante todo, agradecer la invitación realizada por este prestigioso Instituto de Derecho. Agradecer también a todos ustedes que están participando en este curso. En realidad estamos con un curso bastante teórico, porque cuando hacemos mención a la parte general del derecho, es bastante teoría. Sin embargo, lo que se quiere y lo que voy a tratar de buscar el día de hoy es trabajarlo de una forma práctica, a través de ejemplos, a través también de un material que se está proyectando en este momento. Y lo que se quiere es que la información que tengamos respecto a la teoría del delito, de esta parte general, sea entendible. Porque debemos recordar que muchas veces, bueno, yo soy abogado litigante, realizo patrocinio privado de procesos penales, el cliente no nos pregunta qué es el derecho penal, no nos pregunta en qué se divide el derecho penal, no nos pregunta qué es teoría del delito, ¿no? Sino nos trae un caso, analizamos un caso, y ese caso tratamos de llevarlo a fin de buscar una solución, ¿no? Un hecho lo llevamos al mundo jurídico y aquí tratamos de buscar una solución. Bueno, entonces, para empezar, dando ya la teoría, del derecho en la parte general. Cuando hacemos mención a la parte especial del derecho penal, hacemos mención básicamente ya a los delitos, ¿no? Homicidio, hurto, robo, violación, o también a los delitos más especiales como son los delitos de peculado, concusión, cohecho, ¿no? Entonces ahí desarrollamos ya la estructura típica del delito, analizamos cada delito de forma específica. Sin embargo, en la parte general es una parte más dogmática, ¿no? De más doctrina. Y ahí en esta parte general es cuando desarrollamos todo lo relacionado a lo que es teoría del delito. Pero, ¿qué entendemos por teoría del delito? Porque muchas veces nos dicen qué es la teoría del delito, ¿no? Nos dan un concepto, y el concepto que tenemos en pantalla, por ejemplo, en este momento es: la teoría del delito se ocupa del estudio de las características que debe observar cualquier conducta para ser calificada como delito, ¿no? Incluso desarrolla algunas características del delito. Debe ser una acción, o puede ser una omisión, debe ser dolosa, debe ser culposa, debe estar penada por ley. Pero el gran problema de analizar teoría del delito de esta forma es que nosotros caemos muchas veces en una curva del olvido cuando solo nosotros analizamos o conceptualizamos o memorizamos un concepto, que nos sirve, sí, para un examen. Si vamos avanzando las diapositivas, por favor. Ya, que nos pueden servir definitivamente de repente para un examen, para una clase, pero lo que se quiere es entender para qué sirve la teoría del delito. Entonces, si queremos simplificar qué es la teoría del delito, simplemente diríamos que la teoría del delito es el camino, es el filtro, es una secuencia de filtros que determinan qué es delito. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es delito? Esa respuesta nos los da la teoría del delito. ¿Cuáles son los elementos que debe tener ciertas acciones para que sean delito? Eso es teoría del delito, para no hacerla tan confuso ni tan complicado. Avanzamos con las diapositivas. Sin embargo, si solo manejamos un tema conceptual, como el que tenemos, con la siguiente diapositiva, por favor, dice que la teoría del delito se ocupa del estudio de las características que debe observar cualquier conducta para ser calificada como delito. Pero dentro de la teoría del delito tenemos diversas fuentes doctrinarias
que nos hablan sobre una teoría tripartita, una teoría bipartita, nos hablan de 5 elementos, de la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y hasta incluso de la punibilidad. Pero al margen de esto, al margen de conceptos, lo que queremos entender es que la teoría del delito, para que concurra como delito ciertas acciones, debe primero avanzar ciertos filtros. Y en este avanzar de filtros debe darse de forma ordenada y secuencial. No podemos partir por culpabilidad para luego irnos a tipicidad, tocar antijuricidad y terminar en conducta. No. Primero partimos por el primer elemento que vendría a ser la conducta. Entonces, la teoría del delito exige una secuencia ordenada respecto a los elementos que constituyen esta teoría del delito. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la conducta? Un fin o un objetivo. La teoría del delito es muy doctrinaria. Pero ¿qué es la conducta en sí? Aquí debemos analizar primero, para hablar de la conducta, que no se trata de cualquier conducta, ¿no? Tiene que ser una conducta humana, porque el delito está encaminado a sancionar, a penar a las personas humanas, no a los animales. Si un animal lesiona a una persona, sería debemos partir el análisis. Pero ¿qué más debe tener esta conducta? Primer elemento de la teoría del delito. Debe ser realizada con control. O sea, la conducta que yo voy a realizar, debo tener control sobre esta conducta. A ver, si de repente activamos lo que es la cámara para ir explicando esto, después pasamos a la diapositiva, para detenernos un momento y no ir a tanta teoría. A ver, continuamos entonces. ¿Qué requiere esta conducta? Esta conducta, como primer elemento de la teoría del delito, lo que requiere, lo que busca, es que tengamos control sobre ella. ¿Y cuándo tenemos control? Cuando uno decide lo que hace. Yo tengo control de mi conducta cuando yo decido qué hago de esta conducta. Ahí es cuando yo tengo control. Porque si no sería así, no podría tener control de la conducta. Yo, al salir, digamos, de esta clase, me dirijo al supermercado, agarro mi carro y me dirijo al supermercado. ¿Tengo control sobre esa conducta? Sí, sí tengo control, porque estoy manejando el carro porque yo tengo el control de eso. Yo caminar para ir a comprar algo, ¿tengo control de esa acción? Sí, tengo control. Entonces, en la teoría del delito, para entendernos, el control de mi control de sus actos. Ejemplo. Cuando una mujer, cuando una persona, imaginemos,
Salimos en la mañana, agarramos nuestro vehículo, estamos manejando por una vía rápida a unos 50, 40 kilómetros por hora. De pronto se aproxima un vehículo a nuestro costado, nos cierra, nos roza o nos choca y yo pierdo el control del vehículo que voy manejando y lesiono a una persona que se encontraba ahí. La atropello. ¿Esta conducta tenía control? ¿Tuve control sobre esta conducta o no tuve control? Definitivamente que no tuve control. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué supuesto? Porque es una conducta, pero es una conducta de la cual no tuve control. Y el primer punto a analizar como elemento de la teoría del delito es la conducta. Pero nos exige una conducta con control. Entonces nos encontramos ante un supuesto de la fuerza física irresistible. ¿Contenida dónde? En el artículo 20 del Código Penal. Ahí nos hace mención a la fuerza física irresistible. Sí, mi conducta es humana. Estuve manejando un vehículo, pero no tuve control. Alguien me chocó, perdí el control a la velocidad que iba y atropellé a una persona. ¿Hay conducta? No hay conducta. No hay conducta. No hay conducta exigida para la teoría del delito. Y si no tenemos esta conducta exigida para la teoría del delito, entonces no se cumpliría el primer elemento de la teoría del delito. ¿Correspondería a analizar tipicidad? No, no correspondería a analizar la tipicidad, porque como indicamos inicialmente, la conducta o la teoría del delito es una secuencia de elementos que se dan de forma ordenada hasta llegar al final y ahí se determina que hay delito. Antes, no. Si no pasé la valla de la conducta, pues no podría considerarse que estamos ante un delito y no correspondería a analizar los siguientes elementos. Ahora, ¿cuándo más no tenemos control sobre nuestra conducta? Otro ejemplo, en los actos de cortocircuito, como denomina la doctrina. ¿A qué se refiere? A los movimientos que yo realizo, pero no puedo controlarlos. ¿Qué supuesto podría haber ahí? ¿O qué ejemplo podríamos poner en ese caso? Si soy una persona que tengo epilepsia, pero desconozco de la enfermedad de epilepsia, porque en algún momento me va a dar, de repente, de acuerdo a un antecedente, ya sea clínico, hereditario, no lo sé, y justo estoy manejando mi carro porque yo desconozco que tengo epilepsia, y mi primer episodio de epilepsia me da el día de hoy, cuando estaba manejando nuevamente por esta vía rápida. Empiezo a temblar y pierdo el control del vehículo que voy manejando. Hago un acto de cortocircuito. Esta conducta es una conducta propia de la teoría del delito. No, tampoco sería una conducta propia. No puedo decidir de lo que hago. Tiene que ser una conducta capaz de poder controlarla. Si no la controlo, como el primer ejemplo de la persona que conducía el carro y otra persona me choca, entonces estamos en un supuesto de fuerza física irresistible. Y si nos encontramos en la segunda situación del ataque de epilepsia, tampoco podría controlar. Entonces no estamos ante una conducta, no corresponde. ¿Qué más encontramos en la conducta? De forma consciente. Pero si actúo bajo el subconsciente, la doctrina nos dice claramente que yo no respondo penalmente. Es decir, se presenta el requerimiento, ¿no? Ese momento pone cada elemento. si actúo por el subconsciente, no puedo responder penalmente. ¿Hay alguna pregunta? Algo escucho el audio de una persona, creo. Creo que
¿no? Bueno, continuamos entonces. Otra circunstancia, como les decía, es que el subconsciente no responde penalmente. Y, y muchas veces también puede darse esta situación. Por ejemplo, casos de delitos en los cuales yo me encuentro bajo los efectos del alcohol o el efecto del y con pisco, pues definitivamente que esto me va a conllevar a que no recuerde lo que estuve haciendo. Voy a entrar en un momento eufórico y después en un momento de olvido, en el cual no recuerde. Y lo único de repente que voy a recordar va a ser el momento en el cual me despierto, ¿no? Me despierto en casa, en cama, pero no sé qué es lo que pasó. De repente recién me llegan los videos a través del WhatsApp indicando, apreciando o recreando todo lo que yo había hecho. ¿Y qué pude haber hecho, no? Pude de repente haber manejado el carro, porque voy a ver mi carro y se encuentra en mi cochera, con sangre, probablemente atropelló a una persona. Entonces, las acciones realizadas por el subconsciente tampoco son, tampoco cumplen como el primer elemento de la teoría del delito. Pero bueno, aquí también hay que analizar, ¿no? También ver la cantidad de alcohol en la sangre que se puede encontrar. Entonces, cerramos este primer elemento referido a la conducta como conclusión, que es una conducta humana, es una conducta sobre la cual debo tener control, es una conducta en la cual se actúa de forma consciente porque el subconsciente no responde penalmente. Si analicé conducta, y no pasa este primer filtro, no corresponde a analizar tipicidad. ¿Qué nos dice también la doctrina? Bueno, viendo el cuadro que tenemos. Se indica que el comportamiento humano es una manifestación del individuo, que puede ser positiva, se exterioriza, o negativa, dejar de hacer algo. Exteriorizamos a través de los delitos, ejemplo de resultado. En un homicidio, agarro mi revólver, apunto a una persona, es el ex de mi señorita enamorada, le disparo. Entonces, esa acción negativa, dejo de hacer algo. Estoy manejando mi carro a que dejé de hacer algo. Dejé de prestar auxilio a esta persona, de ayudarla. Entonces, eso no realicé. Ahora dice, solo se sanciona conductas que lesionan o pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos de mayor importancia para la sociedad. Y es que cuando analizamos los tipos penales, definitivamente que por detrás tienen un bien jurídico protegido, ¿no? Ya sea vida, ya sea salud, y entre los que describen en la parte especial, sobre todo cuando estudiamos ya delitos en específico. Elementos de la acción. En los elementos de la acción pueden separar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso al... No se escucha ni se ve.
Disculpen, ¿se logra escuchar lo que estoy hablando? Sí, doctor, ahora sí se escucha, pero no hay cámara, no se le ve. Ahora sí se escucha. ¿Desde qué parte de repente ya no se logró escuchar? Creo que sería bueno que desde la acción. Ah, ya nos quedamos en acción entonces. Bueno, entonces resumimos un poco esto. Cuando hablamos de la acción o de la conducta, exigimos que la conducta sea una conducta humana. Esta conducta debe ser realizada bajo el control, indicamos eso, bajo el control de lo que yo estoy realizando. Póngase bien para ir a detalle. No sé si de repente podrían cancelar el audio, escucho, creo que está escuchando noticias, agradecería de repente para poder continuar con la exposición, puedan apagar el audio si es que, o apagar lo que están realizando, por favor. Bueno, recapitulando. Entonces, esta conducta debe ser realizada bajo el control. Hay supuestos que establece el Código Penal en el artículo 20, como es la fuerza física irresistible. El ejemplo les puse hace un momento. También cuando hay actos que son realizados por el subconsciente, no respondemos penalmente, no se considera como una conducta. Actos de cortocircuito, como el ejemplo de la persona con epilepsia, tampoco se respondería penalmente. Ahora, vayamos. Si ya analizamos lo que es conducta, recién podemos pasar a analizar tipicidad. ¿Ya? Cuando ya analicé lo que es acción, la conducta, paso a analizar lo que es la tipicidad. Y en la tipicidad, ¿qué es la tipicidad? ¿No? Para hacerlo de forma sencilla. ¿Qué vendría a ser la tipicidad? Básicamente, que la acción que hace un momento analicé calce en lo que establece el tipo, debe calzar, encajar en lo que dice el Código Penal. A esto se le denomina juicio de tipicidad. Es un término bastante complejo cuando hablamos de juicio de tipicidad, pero en forma práctica solo es que la acción calce en el Código Penal. Eso vendría a ser la tipicidad. Definitivamente que en tipicidad hablamos de una tipicidad objetiva, una tipicidad subjetiva, se hace mención al concurso real, al concurso ideal, al concurso aparente y muchas otras figuras que se presentan. Sin embargo, lo importante es entender lo referido a lo que es la tipicidad objetiva. Recordemos que la teoría del delito exige una secuencia ordenada de actos. Entonces, la primera sería acción, se va a crear un riesgo no permitido, hablando de delitos de resultado. Pero básicamente, cuando hablamos de tipicidad, tendríamos que decir qué es esto, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuándo se muestran los problemas de tipicidad? Cuando de repente se hace un poco complicado el tema dogmático, ¿no? Porque cuando vamos a la doctrina nos hablan del auto puesta en peligro, nos hablan de que también está excluida, los supuestos de exclusión de la imputación penal, también nos hace mención a la disminución del riesgo, al ámbito de la protección de la norma, al riesgo mínimo o riesgo insignificante, a la prohibición de regreso y otros aspectos, ¿no? Entonces, para analizar estos supuestos es necesario, primero, entender y ejemplificar cuándo está excluida la imputación objetiva. Cuando, primero, ¿no? La imputación objetiva es cuando una persona se le imputa objetivamente con su accionar, crear un riesgo no permitido o incrementar un riesgo no permitido. Pero ¿cuándo se excluye de esta imputación objetiva? ¿Cuándo sacamos a la persona de la imputación objetiva? El primer supuesto que tendríamos sería la autopuesta en peligro. ¿Cuándo se excluye de imputación objetiva? Ejemplo, creo un riesgo no permitido. Un momentito. Creo un riesgo no permitido. Por ejemplo, ¿vivimos en una sociedad de riesgos o no? Sí, definitivamente. Casi todas las acciones que realizamos son de riesgos. Todas las acciones que realizamos son de riesgos. En la mañana yo tengo ducha eléctrica.
procedo a asearme, prendo la ducha eléctrica. ¿Es una acción? Sí, es una acción. ¿Pero es una acción de riesgo permitido? Sí. Pero ¿hay cierto riesgo también en esta acción? Claro, porque podría electrocutarme con la ducha eléctrica. Pero es una acción permitida, pero que también tiene un grado de riesgo. Conducir un vehículo, ¿también acarrea un riesgo? Sí, porque puedo conducir un vehículo, pero sin embargo, podría de repente despistarme y podría también salir lesionado, ¿no? Comer una parrillada sería considerado como un riesgo. También voy a comer una parrillada, podría ser que me atragante y podría ser que fallezca. Dormir con mi pareja podría ser considerado como un riesgo. También podría ser considerado. De repente sufro un ataque cardíaco y podría fallecer. Entonces, en el mundo, en el mundo real, hay muchos riesgos y los riesgos son permitidos. Pero lo que cuestionamos en la imputación objetiva son los riesgos no permitidos. Por ejemplo, ¿qué otro riesgo permitido tenemos? Prender una vela a un santo, ¿no? Es algo muy común de nuestra idiosincrasia. Prendo una vela y puede ser que yo cause o origine un incendio, pero es un riesgo permitido. ¿Qué más? ¿Cuándo se vuelve no permitido el riesgo? Mezclar una acción con otra. Estoy bebiendo licor, estoy eufórico y decido retirarme con mi señorita enamorada, manejando mi vehículo. Entonces ahí hay un riesgo no permitido, o incremento un riesgo no permitido. O dejar de repente el arma que yo tengo bajo reglamento a otra persona. Esta persona podría matar a alguien, entonces estaríamos con un riesgo también, incrementar un riesgo no permitido. Pero vayamos ya a los ejemplos del auto puesta en peligro. Por ejemplo, estoy conduciendo mi carro, estoy tomando licor con mi pareja, me tomé casi una botella de whisky entre los dos, me siento mal y me dice, por favor, ¿sabes qué? Llévame a mi casa. Voy en mi camioneta, mi pareja sube por la parte de arriba de la camioneta, los que tenemos el carro que se puede abrir por arriba, y empieza a gritar, a escuchar música. Que tener relación. Y en eso El artículo, lo cual esta persona puede resultar lesionada, ¿no? Entonces, eso sería, es una exclusión a la imputación objetiva, porque estamos en una auto puesta en peligro. Estamos en una auto puesta en peligro porque la propia persona se expone a que le ocurra algo, o se expuso a que le ocurra algo. Entonces, ese es un primer supuesto de exclusión de la imputación objetiva. Otro supuesto de imputación objetiva, el supuesto de disminución del riesgo, es una persona que está removiendo escombro de su casa, del segundo piso, porque destruyó una construcción que no le agradaba para construir una nueva. Y desde el techo están botando material hacia el primer piso. Llámese ladrillos, llámense pedazos de cimientos, ¿no? Yo estoy viendo eso, aprecio ello, pero sin embargo pasa una persona mayor de edad justo por esa casa donde están botando, cae en la cabeza, pero yo en mi accionar agarro y le empujo antes de que le caiga este pedazo de ladrillo. Y ámbito de protección de la norma. Pero ¿cómo entendemos? Porque doctrinariamente, si revisamos el ámbito de protección de la norma, va hacia el supuesto de que la norma hasta cierto momento logra proteger, pero no más allá. Pero ¿cómo lo llevamos a un caso práctico? Actualmente la ciudad de Arequipa, por disposición ministerial, se ha dispuesto el cerco epidemiológico, seguro que ustedes han escuchado, ¿no? Por 15 días.
En este una persona que, digamos, está permitido la actividad minera, se traslada de su camioneta dentro de la ciudad de Arequipa hacia el ingreso de Cerro Verde, que se encuentra pasando el distrito de Tiabaya. Pero mientras se está trasladando en su camioneta, agotada, y le dice si puede subir a su carro. Esta persona le hace subir a la parte trasera de su carro. Hay una garita y se encuentran policías, y esta persona, por experiencia de días anteriores en lo cual habían detenido a su hermano por caminar un día domingo cuando era toque de queda y sin barbijo, se asusta y se lanza de la camioneta. Se lesiona. Por lanzarse de la camioneta se lesiona, ¿no? Tiene una fractura en la pierna y otra clase de lesiones. Fiscalía podría tipificar este hecho como un delito de lesiones culposas. Podría decir de que nos encontramos ante un hecho de lesiones originadas por culpa de la persona que estaba conduciendo, porque no debía conducir el vehículo o no debía llevar a una persona detrás de su vehículo cuando éste estaba conduciendo. Incluso diría que se ha superado, se ha incrementado un riesgo no permitido, porque la norma establece claramente de que no se pueden llevar personas en la tolva de la camioneta. Entonces, él ha incrementado ese riesgo no permitido y por lo tanto habría originado la lesión de esta persona. Ese podría ser un análisis del fiscal. Pero si nosotros analizamos de acuerdo a lo que nos ofrece la teoría del delito, a esta forma de exclusión de la imputación objetiva, es el ámbito de protección de la norma, deberíamos analizar el caso de la siguiente forma. ¿Qué es lo que buscaba la norma con el cerco epidemiológico? Que las personas que tienen vehículo particular no salgan de la ciudad de Arequipa, que se encuentra con altos índices de COVID. Eso es lo que busca la norma. Hacia eso se centraba la norma. Esta persona trasladaba a otra persona como para tratar de que pueda avanzar un poco más en su trayecto. La persona se cayó o se lanzó y se lesionó porque tenía miedo de repente que le infrinjan alguna papeleta. Por supuesto de exclusión de la imputación objetiva. Entonces, tenemos ya tres supuestos. ¿Qué más nos dice la doctrina? La doctrina también nos hace mención al riesgo mínimo o riesgo insignificante. También estaríamos en un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. Pero ¿cómo podría darse esto? Muchas veces vemos en una práctica, no lo sé si de repente allá, donde estén llevando, donde se encuentren ustedes, pero cuando una persona a veces está con hipo, lo que llamamos el hipo, con esta deficiencia respiratoria por un momento, suelen asustarla, ¿no? Darle un susto con el fin de que se le pase el hipo. Es algo que se dice que te pasa. Pero ¿qué ocurre si esta persona mientras estaba comiendo y estaba con hipo, yo le asusto para que se le vaya el hipo y la persona se atraganta? ¿Qué ocurriría? Podría causarle hasta la muerte, ¿no? Estaríamos ante un supuesto de riesgo mínimo o riesgo insignificante. O de repente se encuentra comiendo una persona mayor de edad, mi abuelito, y yo agarro por atrás y le digo, uy, qué rico te comes, papito. Y puede ser que esta persona, por ese golpecito de atrás, esa palmadita de atrás, también sufra un atragamiento con la comida, ¿no? O con la carne que estaba ingiriendo en ese momento. Entonces también nos encontraríamos ahí ante un supuesto de riesgo mínimo o riesgo insignificante, que también son supuestos de exclusión de la imputación objetiva. Tenemos también lo que nos menciona Jacobs respecto al principio de confianza, ¿no? Una teoría desarrollada por Jacobs, eminentemente alemana, recogida por España, lo traducen en España y traída a Perú. El principio de confianza también es considerado como un supuesto de exclusión de la responsabilidad, de la imputación objetiva.
Y esto está centrado, porque quiero decirlo de forma práctica, como inicié esta disertación, más que tener un concepto, porque podemos tener muchos conceptos, ustedes buscan imputación objetiva o buscan teoría del delito y van a encontrar cantidad de conceptos, pero lo que se quiere es que se entienda. Y este principio de confianza básicamente lo que nos indica es que el trabajo de equipo siempre conlleva a una distribución de roles. O sea, cada persona realiza una distribución de roles de forma específica. Y si cada uno realiza una acción de forma específica, no todo lo que se realiza es de todos. O sea, la acción global no es de todos, sino cada alguien realiza algo específico. Es decir, yo voy a responder por lo que yo he hecho. Yo cumplo mi rol y por ese rol debo responder. O yo cumplo mi rol y creo que todos van a cumplir también su rol, porque hay una cadena en este rol, ¿no? Para que sea más entendible. Creo que muchos nos hemos hemos realizado una operación de la vesícula, ¿no? Y cuando se realiza esta operación de la vesícula, hay muchos actores en esta operación. Médicos, pero hay médicos especialistas en cada acción. El primer médico que interviene vendría a ser en esta cirugía, o antes de la cirugía, es el cardiólogo, el que realiza el riesgo quirúrgico. Yo como cardiólogo analizo a la persona, veo que no tiene riesgo quirúrgico y este informe de riesgo quirúrgico se lo paso ¿a quién? Al anestesiólogo. El anestesiólogo aplica la anestesia considerando de que ya se le ha hecho una evaluación de riesgo quirúrgico. Pero ¿qué pasa si al aplicarle la anestesia, esta persona sufre un shock hipovolémico y fallece? Porque de repente tenía alterada alguna función cardíaca que no se advirtió, que no advirtió el cardiólogo. ¿Respondería penalmente el anestesiólogo o solo el cardiólogo? Entonces, ¿qué nos dice la imputación objetiva en este aspecto, en este supuesto de exclusión? Que se supone que actúas bajo el principio de confianza. El anestesiólogo actuó bajo el principio de confianza de lo que le decía el cardiólogo. Bajo ese supuesto, actuó. Yo coloqué la anestesia en la cantidad de peso y talla, porque el cardiólogo me dijo que no había ningún problema de carácter cardíaco. Que se haya originado después, se excluye mi responsabilidad, esta imputación objetiva, bajo el principio de confianza. ¿Por qué? Porque yo no puedo responder penalmente por la acción, esta acción realizada por el cardiólogo. Lo mismo pasa. El anestesiólogo coloca la anestesia. La persona se encontraría ya dormida, ya sedada. E interviene el cirujano. Inicia a realizar el corte. Y cuando realiza el corte en la operación, la persona empieza a sangrar, empieza a despertarse y empieza a gritar. Y hay shock neurológicos que dan también. Y hasta incluso podrían llevar a la muerte. Pero yo corté, ¿por qué? ¿Por qué inicié esta incisión? ¿Por qué iba a operar? Y yo confié en quién? Confié en el anestesiólogo, porque entendía que el anestesiólogo había aplicado de acuerdo a su talla y a su peso. Felicidad, ¿no? No. Porque bajo este supuesto de exclusión del principio de confianza, que Jacob lo desarrolló y que lo recogemos nosotros, lo que dice es que yo confié, pues, bajo el principio de confianza, yo confié en lo que el anestesiólogo había realizado. Por eso procedí a realizar las incisiones respectivas para proceder a mi cirugía. Pero ¿qué pasa? Continuamos con este ejemplo para ver bien el tema del principio de confianza. Yo, como cirujano, realizo la operación,
por alguna mala instrumentación. El instrumento que yo tenía con heces fecales, porque no se había esterilizado. Yo, como cirujano, sería responsable del fallecimiento de esta persona. Nuevamente calza aquí lo que es la tipicidad objetiva en el extremo de imputación objetiva. El supuesto de exclusión del principio de confianza. A mí, ¿quién me dio los materiales, los instrumentos para poder operar? Me lo dio el instrumentalista. Y yo, bajo el principio de confianza, operé porque pensé que había realizado el procedimiento de esterilización. Pero, sin embargo, no se habría realizado así. Entonces, bajo esta exclusión de imputación objetiva, este supuesto cumplir un rol, y pienso que todos los demás también van a cumplir un rol. Ahí nos encontramos ante un supuesto de principio de confianza. Entonces, para ir refrescando esto, dentro de la tipicidad trabajamos imputación objetiva. Imputación objetiva, hemos dicho claramente que está relacionada en cuando una persona se le imputa objetivamente que su acción va a crear un riesgo no permitido o va a incrementar un riesgo no permitido. Eso es entendible, para entender tipicidad y específicamente lo que es la imputación objetiva. Pero lo que muchas veces no se entiende es cuando caemos en supuestos de exclusión de la tipicidad objetiva. Entonces nos encontramos, primero, ante la autopuesta en peligro, el ejemplo que les hice mención respecto al vehículo, ¿no? La persona que también se encontraba ebria y acompañaba y hacía acrobacias en el carro y resulta lesionada, esta persona se puso en peligro. El segundo supuesto, la disminución del riesgo, en el cual yo traté de ayudar a una persona, pero terminé lesionándola. Pero si no la ayudaba en ese momento, no realizaba esa acción, de repente la lesión hubiera sido peor, o de repente hubiera acabado en un supuesto de muerte. Entonces ahí tenemos también una exclusión, un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. La disminución, el ámbito de protección de la norma, ¿no? Porque la norma no va a proteger todo. Hay supuestos en los cuales la norma no protege todo. Y ahí es cuando hay que realizar este análisis para encontrar el supuesto de exclusión. El cuarto, el riesgo mínimo o riesgo incipiente, y puede ser que sufra un hecho lamentable, también está considerado como un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. Y el principio de confianza, ¿no? El principio de confianza también, un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos trae la teoría del delito? Específicamente la tipicidad objetiva y la imputación objetiva. Nos trae también como un supuesto de exclusión si yo cumplo un rol determinado, se entiende que el rol que yo cumplo me protege, me escuda. Yo estoy realizando una acción determinada. No tendría por qué responder por otros hechos que ocurran. Cuando leemos prohibición del regreso a nivel de doctrina, pues podemos encontrar una situación muy confusa, ¿no? Pero ¿qué es pues la prohibición de regreso? Por eso es mejor trabajar con ejemplos. Ejemplo, en un aeropuerto. Llega una persona al aeropuerto, llega de viaje del extranjero, una empresa de taxis, se comunica esta con una empresa de taxis, la empresa de taxis manda a uno de sus trabajadores o las personas que se encuentran asociadas en esta empresa de taxis, y ¿sabes qué? Le dice, corre a recoger a tal persona. La persona llega, le encuentra al extranjero, le dice, mister, por favor, he venido yo a llevarlo a su destino, verifica que es el taxi, su maleta que traía de viaje, lo coloca en la parte de atrás en la maletera y sube a esta persona. Llega de viaje 3 de la mañana del aeropuerto, normalmente a esa hora están libres las vías, empieza a manejar de forma rápida para llevarle a su destino, que es un hotel ubicado a cierta distancia lejana del aeropuerto. Y como maneja rápido el taxista, porque empieza a manejar rápido, lo que quiere decir rápido, cumplir se detenga
se detenga, y efectivamente, ¿no? Al ver que la policía viene, esta persona agarra, se va hacia la derecha, se detiene, pero sin embargo, baja raudamente la persona que se encontraba atrás, el pasajero, el extranjero. Baja raudamente, se escapa, tira la fuga en plena noche y desaparece. La policía le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ha pasado, no? El taxista, el conductor, bueno, la verdad yo desconozco, ¿no? ¿Qué es lo que habrá pasado? No sé qué ha pasado, estará loco. Yo lo he recogido y no entiendo tampoco yo. Ah, no entiendes, muy bien. ¿Qué tienes en la maletera? Ah, tengo un maletín del señor. Abre el maletín y en el maletín encuentran paquetes en forma de ladrillo y contenía cocaína. Entonces, recordemos el tipo penal, ¿no? De tráfico ilícito de drogas. La posesión, la mera posesión, ya lo vuelve a uno responsable del delito. Porque si vamos a la literalidad del tipo penal, habría responsabilidad de la persona que tiene esta droga, ¿no? Pero aquí, ¿qué se maneja? Pues se maneja lo que es tipicidad objetiva y los supuestos de tipicidad objetiva. Y manejamos aquí lo que es la prohibición de regreso. Que si yo cumplo mi rol me escuda y me protege de cualquier acto que se me quiera imputar o involucrar en una responsabilidad penal. Se verifica efectivamente taxista es una empresa de taxis, me llamaron, recogí a la persona y lo único que estaba realizando era mi trabajo. Y estaba en la posesión, pues está en mi carro, ¿no? No tengo que tenerlo en la mano, basta que esté en el vehículo, habría posesión. Entonces analizamos lo que es aquí un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. Otro ejemplo, lo que es la posición de regreso. Como abogado, cuando no había pandemia, muchas veces tenía la necesidad de tratar los juicios orales. La exigencia del juez, la exigencia del juzgado, es que tiene que estar presente, porque si no se le va a sancionar, podría quebrar la persona, tomo mis previsiones para de repente llegar incluso un día antes. Y muchas veces en mis audiencias llega un día antes. ¿Qué pasa? Este abogado va un día antes, o hasta de repente 2 días antes, porque se entera que iba a haber paro de transportistas, inicia el paro de transportes, no hay transportes interprovincial, no hay transporte aéreo porque justo tomaron el aeropuerto. ¿Y qué decide hacer esta persona? Tiene que llegar a su audiencia, tiene que llegar a su trabajo. Decide tomar un vehículo que aparece en la carretera y le dice, si quieres te doy una jalada, te cobro, digamos, ¿no? Hasta el lugar de tu audiencia, que puede ser otra provincia, 50 soles. El pasaje normalmente suele ser 20 soles, pero él decide pagar 50 soles y se sube con su maleta. Más allá, casi en carretera, ya habiendo pasado muchos kilómetros, policía de carretera lo detiene, el normal, el tranquilo, y de pronto la persona nuevamente también escapa. Él se queda sorprendido, y debajo de su asiento, de la persona que se encontraba, de este abogado, encuentran... ¿Qué creen que va a realizar la policía o qué creen que va a disponer la fiscalía? La fiscalía va a considerarlo como una posesión de drogas, ¿no? Aquí nuevamente analizamos lo que es un objetivo y qué es lo que busca, qué es lo que requiere que cada uno cumple su rol. Su rol de esta persona estaba constituyendo a trabajar, a llevar a cabo una audiencia. Por más que el tipo penal establezca en la literalidad que ciertas conductas deben ser sancionadas, pero en ese análisis de tipificación como segundo filtro, tipicidad objetiva, imputación objetiva, tenemos el supuesto de exclusión y tendríamos el supuesto de prohibición de regreso. ¿Y dónde lo encontramos esto? Porque muchas veces en el Código Penal, tal cual como lo estoy diciendo, no se encuentra, pues, ¿no? Porque la teoría del delito, como les dije inicialmente, es meramente doctrinaria, Entonces, si bien es cierto, se menciona en el artículo 20 del Código Penal, en el inciso 8, respecto a que uno esté exento de responsabilidad penal y no responde por acciones de terceros o responde por sus propias acciones, pero sin embargo hay que canalizarlo y hay que dar la forma necesaria para que poder demostrar que no se cumple con los elementos de
de la responsabilidad, perdón, de la teoría del delito. Ahora, un ejemplo que me llamó la atención y también lo escuché en alguna exposición que dio el doctor Almanza, era, y que es un caso real, es de una persona que se encuentra, su trabajo es limpiar pistas, pero limpiaba las pistas clandestinas que servían para que las avionetas de droga lleguen, desembarquen dinero y policía y cae fiscalía en este operativo, pues le encuentran el transporte, la posesión, el favorecimiento, todo, lo incluyen a esta persona también como autor del delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces aquí nuevamente tenemos que analizar pues este supuesto de exclusión de la imputación objetiva, que es la prohibición de regreso. Esta persona cumplió un rol, su rol era barrer una calle, y como tal rol le protege y lo escuda a que pueda responder por otras acciones. Pero tenía conocimiento. Esta persona, doctora, acá hay un inconveniente. Esta persona tendría conocimiento, ¿no? Porque es una hija rendera con cierta responsabilidad. Tenemos la imputación objetiva, tipicidad objetiva, y luego recién analizamos tipicidad subjetiva. Ahí recién analizaremos el conocimiento, el dolo, la voluntad. Por eso les dije desde el inicio, cuando hablamos de teoría del delito, hablamos de una secuencia de filtros ordenada, no nos podemos saltar. Si no hay conducta, no correspondería analizar lo que es tipicidad. Muy bien, pasó conducta, porque es una conducta humana, una persona que está barriendo y justo se encontró ahí droga. Muy bien, tenemos conducta. Con voluntad, porque él barría. Pero tenemos tipicidad, sí, pues porque es delito, ¿no? Aparentemente es delito. Pero vamos a analizar tipicidad objetiva. Si en tipicidad objetiva se encuentra respaldado bajo un supuesto de exclusión de imputación objetiva, como es la prohibición de regreso, entonces ahí quedó el delito, no habría más que analizar, no concurriría el delito. No habría necesidad de analizar la tipicidad subjetiva, ¿no? Entonces, de la tipicidad objetiva. El análisis secuencial es un análisis ordenado. Y ese otro análisis del conocimiento se utilizará en la tipicidad subjetiva. Entonces, lo que básicamente he querido abordar el día de hoy es lo que es la conducta, qué clase de conducta requerimos, qué clase de conducta buscamos, y también la tipicidad. Porque cuando nosotros hacemos lectura de la dogmática en relación a la imputación objetiva, a la conducta, pues encontramos un montón de cosas, y eso es fácil encontrar los autores, porque básicamente que googlean y van a encontrar de todo. Pero el tema es entender estos supuestos de exclusión, porque es ahí cuando nosotros, como abogados o como fiscales, operamos, ¿no? Y realizamos este razonamiento. Y sirve, sí sirve, para todo lo que es desarrollar lo que es la teoría del caso. Ya más adelante el proceso penal, en juicios orales, etapa intermedia, pero si no conocemos la parte sustantiva, ¿cómo podríamos realizar el análisis de una teoría del caso? ¿Hacia qué apunto con mi teoría del caso? Hacia una exclusión de un supuesto de imputación objetiva por un principio de confianza. Entonces, mis actos de investigación a esa exclusión de confianza de convicción que yo solicitaría a nivel judicial tendrán que ser encaminados hacia ello. El interrogatorio a testigos y que ser
hacia ello, ¿no? No es retórica, no es hablar bonito, sino es conocer pues nuestra teoría del caso que estamos planteando, pero para esto es básico conocer lo que es la teoría del delito. Porque si no conozco teoría del delito, pues definitivamente no voy a poder avanzar en la preparación de la defensa, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de la teoría del delito es hablar 2 años, ¿no? Cuando hablamos de la parte general. Hay mucho más que hablar, porque de ahí viene lo que es de la culpabilidad, hablamos de la punibilidad, entonces son muchos aspectos, muchos supuestos. En realidad quiero ser respetuoso del tiempo, porque justo tengo otra clase posteriormente, a las 8, me dijeron que terminara el curso, justo son las 8 de la noche. Agradezco el tiempo prestado, dejo mis diapositivas también a su disposición. Son casi 50 diapositivas en las cuales trato de resumir todo lo que es teoría del delito. Entiendo que van a haber otras exposiciones en las cuales se va a desarrollar antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. No quiero incidir en eso. Básicamente creo que ha sido interesante tratar lo que es la conducta y lo que es la imputación objetiva. Dentro de la tipicidad todavía hay más que tratar, pero como les digo, es bastante amplio el tema. Más que darles doctrina o fundamentos sustantivos, pienso que el tema práctico es lo más importante. Bueno, agradezco la invitación, espero poder reunirnos en otra oportunidad.